Hacé como Petro y Cairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate. 0800 2678. 21 minutos faltan para las 17 horas, ya estamos en el último tramo de la tarde en casa, bajo 1 grado la temperatura, pero te lo tengo que decir. Y las tortas fritas que se ven en las fotos que nos mandan los televidentes, creo que es el complemento ideal para esta jornada de martes. Y pan casero, y garbanzos, es algo realmente el Facebook, así no se puede. Lo que yo me pregunto es cómo estará el tiempo en España. Porque si conocen las tortas fritas también. Buena pregunta, más específicamente en Barcelona, porque es a donde vamos a viajar justo ahora, porque tenemos el gusto de estar en contacto con Jesús Albalat. Él es periodista del periódico de Cataluña. ¿Cómo está por allá? Hace calor, supongo, estará empezando. Bienvenido a La Tarde en Casa. Hola, buenas tardes en Uruguay, buenas noches aquí. Aquí es las 9:40 de la noche y la temperatura es primavera y estamos a 20 grados, con lo cual dentro de una casa hace bastante calor. Y estamos confinados, seguimos confinados. Más allá que en estos últimos días se realizó cierta apertura y los permisos correspondientes para que pudieran salir de a poco y paulatinamente a las calles. Exactamente. El gobierno hizo una planificación de una desescalada, lo llaman desescalada, de la situación del confinamiento. Entonces se ha podido hacer, lo han hecho en 4 fases, la fase 0 hasta la 3. La 0 cuenta. Son 4 fases. Y ya han podido los niños salir a pasear con un adulto y desde este pasado domingo han permitido pues a las personas hacer deportes de forma individual, no colectiva, salir a dar un paseo. Por supuesto, antes ya se podía, incluso con el confinamiento, ir a comprar para abastecernos de alimentos y incluso se ha abierto ya ahora algunos pequeños locales comerciales. Eso sí, los locales comerciales se han abierto con cita previa. O sea, se debe llamar al local para decir a qué hora puedo ir, pues para comprarme cualquier cosa, por ejemplo, de electrónica, una nevera o cualquier cosa de esto, pero siempre con cita previa. Se han hecho unos horarios muy cerrados. Unos horarios para, por ejemplo, por la mañana, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, la gente puede salir a pasear o hacer deporte de forma individual por la calle. Y lo mismo desde las 8 de la noche a las 11. En el resto del día está dividido también en horarios que los niños pueden salir de las 9 de la mañana a las 9 de la noche acompañados de un adulto, hasta el máximo de 2 niños. Y las personas a partir de 70 años también tienen unos horarios restringidos, con lo cual solo se pueden juntar con los niños que saquen los padres a pasear. Hay más limitaciones, como, por ejemplo, si en estas horas que he dicho que puedes hacer deporte durante esas 3 horas por la mañana y por la tarde por todo el municipio. Si sales a pasear, o sea, solo a 1 kilómetro alrededor de tu casa. O sea que, y los niños, con los padres o con un adulto o el tutor, pueden pasear solo a 1 kilómetro alrededor de la casa. Si haces deporte, sí que te puedes mover más, pero siempre dentro de ese espacio limitado. Y ahora, Jesús, ¿eso no ha generado más? Tal vez porque acá fue uno de los temas en discusión siempre, que si se limita, que si se restringe, ¿no se generan más aglomeraciones? Bueno, el problema, por lo que he podido comprobar yo mismo, es que se ha producido más aglomeraciones. Claro. Más aglomeraciones y además se mezcla los deportistas que salen a correr con la gente que va a pasear. Se está empezando a no respetar esos horarios. Incluso
a ver, se dice que es el deporte individual o puedes salir a pasear con una persona que conviva contigo, que haya convivido contigo. Si vives solo, solo puedes ir tú solo. ¿Para qué? Para evitar el contagio. Entonces, se ha visto grupos de jóvenes paseando, claro, sin mascarilla, sin guantes. Claro, porque después ¿cómo controlás todo eso, no? Eso, porque una cosa es cuando todos estaban confinados y de repente salía la policía a mirar algún caso excepcional, ¿cómo hacen o cómo están haciendo, es la pregunta, para ver quiénes efectivamente están dentro de lo permitido y quiénes no, siendo que es tanta la gente que ya es difícil de comprobar que vos y yo no vivimos juntas o sí. Si decimos ¿no? Sí, vivimos juntas o no, claro, estamos corriendo. Es muy difícil, ¿no? ¿Cómo hacen? Es muy complicado. Sí que se hace una vigilancia policial, o sea, los coches patrullas van por la ciudad, policías de paisano, tanto policías municipales de Barcelona, en el caso de Barcelona, como los Mossos d'Esquadra, que es la policía autonómica, patrullan por la ciudad controlando, pero y si ven algo sospechoso, por ejemplo, un grupo de 10 personas juntas o 5 personas juntas andando, pues entonces sí le llama la atención. Porque hay un aspecto que también es importante. Si estás haciendo deporte, solo puedes pararte para tomar aliento, pero no puedes pararte para hablar. Si vas paseando, sí que te puedes parar un poquito, por si te encuentras con un amigo, guardando la distancia de 2 metros. Pero no una hora, porque no está permitido, ni 10 minutos, con lo cual es imposible controlarlo. Claro, te va a parar un policía al lado, sí, a ver cuánto tiempo estuviste detenido. Paraste a tomar aliento, claro, es medio extraño la modalidad y las restricciones y cómo se controla todo eso, ¿no? ¿Qué piensa la sociedad, no? De algo que, por lo menos al escucharlo así, suena hasta sin sentido. A ver, porque se hace un llamamiento, lo que pasa que es difícil, a la conciencia ciudadana, claro, a los ciudadanos que se tienen que comportar de esa manera, que se dictan las normas para cumplirlas por el bien nuestro, porque el problema es que si alguien no cumple esas normas, nosotros podemos, otras personas que no son ellos pueden resultar perjudicados y resultar infectados. Entonces, se llama en todo momento el gobierno a la concienciación de la ciudadanía, igual que lavarse las manos, igual como ahora que es obligatorio llevar mascarillas hasta en el transporte público, pero no fuera es recomendable. Lo de los guantes no está muy claro si sirve o no, porque si te tocas la cara con un guante infectado, te infectas igualmente. ¿Cómo lo controlan eso? Imposible. O es los ciudadanos que se responsabilizan de esa situación, o si no es imposible. Porque si yo voy con una persona al lado, que me van a parar diciendo, oiga, ¿usted vive con esta persona o es la que vive debajo de su casa? Es que es imposible. Entonces, igualmente esto se irá abriendo, pero también depende de las fases, depende de la evolución de esta pandemia. Porque aún se están produciendo muertes. Claro. De personas menos infectados, pero resulta que aún hay infectados. No sabemos si esta apertura va a provocar un rebrote. No se sabe. Entonces, las siguientes fases, como puede ser permitir reuniones sociales de 10 personas, que eso tendría que empezar teóricamente este lunes. Teóricamente. Aperturas de terrazas con un aforo limitado, terrazas de los bares, apertura de hoteles y alojamientos, pero solo en las habitaciones, excluyendo las zonas comunes, los lugares de culto al 30%, etc. Una desescalada del confinamiento. Eso se hará solo si se produce la situación sanitaria buena para que se pueda hacer. O sea que podemos volver atrás. Jesús, ya vamos a estar hablando acerca de tu experiencia porque te tocó vivir la situación de contraer el COVID-19, estar internado. Me interesa saber sobre eso, pero
más que nada para cerrar un poco este tema de la posible apertura real, de salir de este confinamiento obligatorio, de no tener estas restricciones nuevamente, ¿cómo lo vive la sociedad? ¿Qué expectativas hay? ¿Cómo está viviendo la sociedad? Si está ansiosa, si está con miedo, ¿qué recomendaciones se están haciendo? Previo a esta decisión final del gobierno, creo que es, no sé si el gobierno o es el propio, sí. Mañana, teóricamente, en el Congreso de los Diputados, que tienen que avalar la prórroga del estado de alarma durante 15 días más. El estado de alarma permite, que es un derecho constitucional, permite limitar ciertos derechos fundamentales, como es la libertad de movimiento. Mañana se tiene que votar. Lo que pasa es que los partidos políticos no se están poniendo de acuerdo. Es más responsable la ciudadanía a la hora de lavarse las manos y precauciones, y parece que los políticos no están a la altura de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque no se están poniendo de acuerdo. ¿Cómo lo vive la ciudadanía? A ver, en principio estar encerrado en casa sin poder salir, solo salir a comprar, se ha vivido mal, porque no estamos acostumbrados. El hecho de que han hecho esta apertura, que ha producido que la gente salga a la calle sin control, o sea, a la desbandada. O sea, las calles de Barcelona, por ponerla una ciudad, pero también de Madrid, por ejemplo, de 8 de la tarde a 10 de la noche, la distancia de 2 metros de seguridad es imposible, porque hay mucha gente, está masificado. Y en los barrios donde hay las calles estrechas, aún es peor. Con lo cual, la gente se ha liberado, pero tiene miedo también. Entonces, es cuestión de barajar, a ver cómo la gente tenía ganas de salir. Llevábamos 40 días sin salir y solo iban a comprar. También es verdad que hay mucha gente que salía a comprar, que salía con una bolsa de la compra y se daba una vuelta. Claro. No iba a comprar. Pero está bien. Pero es que es hasta entendible, más allá que se esté violando una norma, termina siendo hasta entendible, ¿no? Que las personas necesiten oxigenarse un poco y volver a sus hogares y que la excusa sea, fiesta del supermercado. Bueno, ha habido una... A ver, tampoco digo una ventaja porque esto tampoco es. Los ciudadanos hemos podido, o los vecinos, conocer a nuestros vecinos. Claro. Porque nos saludamos por los balcones. Cuando aquí salimos a aplaudir a las 8 de la noche, y voy a poner un caso mío, a las 8 de la noche yo salgo a aplaudir al personal sanitario, que es lo mejorcito que tenemos en este país, están arriesgando por nosotros y necesitan nuestro aliento. Los vecinos nos saludábamos y antes no nos saludábamos, no nos conocíamos. Entonces se producen, o por ejemplo, si salgo a un balconcito que tengo, pues a que me dé un poquito el sol, los vecinos de delante pues me dicen hola. Claro. Señor Albalat, nos gustaría también que empezara a contarnos cómo fue su experiencia, porque se nos acerca el flash informativo, cuando lamentablemente contrajo el COVID-19. Bueno, mi experiencia, fue dura porque se produjo a finales del mes de marzo, o sea, la última semana del mes de marzo, en el cual pues ingresé en un hospital después de estar desde el 13 de marzo, o sea, varios días confinados en casa. Desde el primer momento que tuve el primer síntoma, que fue la tos, me confiné en casa y no salí. Mis hijas me traían la comida, me la dejaban en el ascensor, en unas bolsas aparte, yo las cogía, y las bolsas no bajaban, pues se podían estar contaminadas. Y hasta que me empezó a dar fiebre, llegó un momento que la fiebre se disparó, 38,5, 39, y al cabo de 5 días con esa fiebre, pues el médico dijo que fuera al hospital. Sufrí todo el colapso hospitalario, urgencias, el hospital, digamos, en una habitación pequeña habíamos 10 personas
con los mismos síntomas, o sea, eso de la distancia era imposible. Yo me tocaba con los otros enfermos. Estuve 24 horas durmiendo en una silla, bueno, durmiendo con fiebre y tos, que es lo que me daba más, y con dolor de cuerpo, como si tuvieras una gripe, sentado en una silla, durmiendo lo que se podía dormir en urgencias, hasta que el día siguiente no me dieron una habitación, sino un box. Un box que es como una habitación prefabricada donde solo cabe una cama y una silla. El problema es que no dejaban salir a los pacientes, y eso que yo me podía mover, porque tenían miedo de que contagiáramos, ¿no? Gracias al esfuerzo de las enfermeras, de los médicos y de las personas que limpian, tenía siempre un aliento, ¿no? Unas buenas palabras y tal, porque estuve, para hacer un resumen, desde que ingresé 30 horas sin comer nada, y yo soy diabético. Estuve 3 días sin lavarme las manos, porque no me dejaban salir. Y estuve 5 días encerrado en esa habitación hasta que no me... 2 días que no me dejaron salir, y el resto pude ir al lavabo, con lo cual eso para mí era una fiesta. Y pude salir con la mascarilla, con el oxígeno. Pero todo a causa del colapso sanitario. ¿Qué pasaba con la comida? Muy sencillo. Las enfermeras no podían dar abasto con su trabajo. ¿Cómo me iban a traer a mí comida? Si tenían que curar o cuidarse de los pacientes. ¿Y cómo fueron esos días entonces, Jesús? ¿Con qué te alimentabas? ¿Quién te daba una vianda, un algo para comer? Bueno, Suero. Las 30 horas esas sin comer, pues estuve sin comer. Tampoco había botellines de agua. Digo por el colapso, porque cogió a los hospitales sin estar preparados. Botellitas de agua, y además al tener el oxígeno se te seca mucho la garganta y se te tapa las fosas nasales y necesitas beber agua. Y además con fiebre necesitas. Claro. No había botellitas de agua. Hasta que al final mis hijas que me trajeron 2 botellas de agua que dejaron en la puerta del hospital y me subieron para que pudiera beber. Yo era un privilegiado, porque lo que veía a mi alrededor, los pobres ancianos, desorientados, solos porque no dejaban visitas, gritando por la noche, que se querían levantar, pero porque estaban desorientados, te partía el corazón. Pero te lo partía más cuando los dejabas de oír. Entonces yo, a pesar de que estuve 8 días, después hice una cuarentena de 20 días más, soy un privilegiado. La verdad, Jesús, nos dejás sin palabras porque en Uruguay la situación es totalmente diferente. No llegamos, y esperemos no llegar, a ese colapso del sistema de salud, llegar a esos extremos. Acá, dentro de todo lo malo y de las vidas que se perdieron por el COVID-19, cuando se pidió ese acatamiento de la sociedad, o se exhortó a la sociedad para que se mantuviera en sus hogares, el acatamiento justamente fue bastante alto. Entonces, eso de alguna manera hizo, y sobre todo por la etapa del año en la que estábamos, que todavía estamos con buena temperatura y no circulaban tantos virus, ni influenza, ni ningún otro que muchas veces hace que las camas de los centros hospitalarios estén ocupadas. A diferencia de eso, no ha ocurrido, y esperemos que eso no suceda aquí, porque la verdad, ese panorama, además del de que nos ha pintado, por ejemplo, nuestra colega Carolina Domínguez, la verdad que nos hace estremecer. A ver, es tremendo, pero si me permites un apunte y muy rápido. ¿Sabes lo que me ayudó mucho? Mucho. El móvil, el sentirme acompañado, el sentirme querido, mis compañeros, mis amigos, mi familia, no me podían ver, pero cada día tenía 40 mensajes suyos. Eso es tremendo. O sea, el querer, el amor, eso te hace tirar para adelante. Y después una campaña que se inició aquí, y que es personas anónimas que escribían cartas a los enfermos. Eso te daba un subidón de ánimo tremendo leer esas cartas.
Pues nada, simplemente esto. Jesús, antes de despedirnos, ya estamos Perdón, casi... es que... Al sí. contrario, No, pero estamos es que- todos emocionados sí. de escucharte y además te lo agradecemos porque justamente como nosotros no llegamos a ese punto, está bueno tenerlo en cuenta, que puede pasar. Lamentablemente a ustedes le tocó, puede pasar en cualquier país, por lo cual seguir tomando las precauciones es lo más importante. Pero antes de despedirte queríamos preguntarte cuál fue el tratamiento que te hicieron a vos durante esos días. Bueno, de entrada me hicieron un tratamiento de choque, porque yo tuve COVID con neumonía pulmonar bilateral, con lo cual me dieron antibióticos y antivirales. ¿Qué antibióticos antivirales? Es que ni los veía yo, tampoco te informaba mucho. Sí que me hicieron la prueba del COVID, di positivo, y después, por suerte, el tratamiento en esos 8 días que estuve funcionó perfectamente. Después ya no he tenido que tomar nada. Hasta la semana pasada que tuve que volver porque me empezó otra vez la tos, pero no era por eso, es por el polen de la primavera. Claro, ¿sabes cómo se contagió? A ver, sí, creo que sí, es difícil de saber, pero yo estuve cubriendo para mi diario un juicio de un crimen muy famoso aquí en Barcelona, en el cual la acusada dio positivo en COVID y los abogados se infectaron. Y claro, yo tenía relación con los abogados, con lo cual temo de que fuera pues aquello que te da la mano, que hablas a corta distancia para sacar información, lo que me produjo el contagio. Es una suposición y yo ese día, amigos míos, que por suerte también están bien, un día nos fuimos a cenar y se contagiaron, se supone, porque yo les contagié. Claro. O sea que tiene que ir con mucha precaución, sobre todo las mascarillas, lavarse las manos, la distancia social que le llaman, se tiene que respetar, incluso los guantes, porque si tú tocas algo que un infectado ha tocado y te llevas las manos a la boca, ya está. Entonces se tiene que, sobre todo, mucha precaución y sobre todo el problema ha sido que el sistema sanitario, no los profesionales, el sistema no estaba preparado para esta pandemia. Decían que iba a ser una gripe y de gripe no tienen nada. Jesús, el agradecimiento enorme, de verdad que nos quedaríamos horas escuchándolo y sobre todo transmitir y trasladar la experiencia, lo que ha sucedido, las recomendaciones que se hacen luego que aparentemente pasó lo peor allá. Así que nuevamente muchísimas gracias y además por contar su propio testimonio y todas las repercusiones de cómo se contrajo y cómo se contagió, que también habla mucho de una persona. Así que el agradecimiento enorme. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Cuídese mucho y bueno, ojalá que termine de salir todo pronto. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Y nosotros nos vamos, ya está terminando esta edición de La Tarde en Casa, nos quedamos todos conmovidos realmente con lo que contó. Esperemos que ustedes también y que nos ayude a seguir tomando todas las precauciones posibles para no llegar ni cerca de lo que tuvo que pasar, por ejemplo, España y tantos otros países. Gracias por elegirnos, gracias por acompañarnos y será hasta mañana. Me adhiero a esas palabras, Vero. Nada más que decir hasta mañana.